Aquí comienza Entre Musicanto y Flores, con la conducción del licenciado Gabriel Hernández Ramos. Colabora la licenciada Adriana Lemus Bernal y la participación de la doctora Ivonne Chávez. Entre Musicanto y Flores. Alimenticias. Después de haber levantado el cielo, se consultaron los dioses y dijeron: el cielo ha sido construido, pero ¿quiénes, oh dioses, habitarán la tierra? Se ocuparon en el negocio. Luego fue Quetzalcóatl al inframundo, llegó al señor y a la señora del reino de los muertos, y dijo: he venido por los huesos preciosos que tú guardas. Aquel contestó: ¿qué harás tú con ellos, Quetzalcóatl? Otra vez dijo éste: los dioses tratan de hacer con ellos quien habite sobre la tierra. De nuevo dijo el dios de los muertos: sea en buena hora. Toca mi caracol y lleva el hueso 4 veces alrededor de mi asiento de piedras preciosas. Pero él no usó el caracol del dios de la muerte. Quetzalcóatl llamó a los gusanos, que le hicieron agujeros en el hueso, e inmediatamente entraron ahí las abejas grandes y las montesas, que lo tocaron y lo oyó el dios de los muertos. Otra vez dijo: está bien, tómalos. Después el dios de los muertos se arrepintió y dijo a sus mensajeros, los moradores del inframundo: id a decirle a los dioses que ha de venir a dejarlos. Pero Quetzalcóatl respondió: no, me los llevo para siempre. Y dijo a su nahual: anda a decirles que vendré a dejarlos. Y Quetzalcóatl vino a decir a gritos: vendré a dejarlos. Pronto subió Quetzalcóatl a la tierra. Luego que cogió los huesos preciosos, estaban junto en un lado los huesos de varón y también juntos de otro lado los huesos de mujer. Tan pronto como los tomó, Quetzalcóatl hizo de ellos un lío que se trajo. Otra vez les dijo el dios de los muertos a sus mensajeros: dioses, ¿de veras se llevó Quetzalcóatl los huesos preciosos? Dioses, id a hacer un hoyo en su camino. Ellos fueron a hacerlo, y por caerse en el hoyo se golpeó, y le espantaron las codornices. Cayó desmayado y esparció por el suelo los huesos preciosos, que luego mordieron y royeron las codornices. A poco y volvió en sí Quetzalcóatl, y lloró y dijo a su nahual: ¿cómo será esto, nahual mío? El cual dijo: ¿cómo ha de ser que se echó a perder el negocio? Luego los recogió, los juntó e hizo un lío que inmediatamente llevó a Tamuanchán. Después que lo hizo llegar, los molió la diosa Cihuacóatl Quilastli, que a continuación los echó a una vasija preciosa. Sobre él se sangró Quetzalcóatl su miembro, y enseguida hicieron penitencia todos los dioses. Se dice que después nacieron los hombres, puesto que los dioses habían hecho el sacrificio de su sangre sobre ellos. Otra vez los dioses: ¿qué comerán los hombres, oh dioses? Ya todos buscan alimento. Luego fue la hormiga roja a coger el maíz desgranado que se encontraba dentro del cerro de la substancia. Estamos escuchando ahora la continuación del mito que vimos hace una semana. Primero escuchamos la leyenda de la creación de los soles, y ahora estamos revisando cómo es que, según la mitología nahua, aparece el hombre sobre la tierra. Haciendo un breve resumen, bueno, pues ha habido 4 eras anteriores con 4 diferentes tipos de humanidad.
y una vez que han pasado esos ciclos, ahora los dioses creadores se reúnen para crear una nueva humanidad. En esta parte del mito hay otra historia a la que no hemos hecho referencia, que es el levantamiento del cielo. Después de que han pasado estas 4 eras, el cielo se cae, que muchos lo interpretan como el diluvio. El cielo se cae, y son Quetzalcóatl y Tezcatlipoca nuevamente los dioses creadores que se han alternado la creación de cada era, quienes levantan el cielo, y de esa manera ya hay un espacio propicio para la creación de la nueva humanidad. Y lo que nos acaba de leer Adriana es uno de los mitos pues más complejos, más hermosos también, de la historia de nuestros antepasados, y que está representado en muchas esculturas, está representado incluso en murales, estará representado en muchos mitos orales, y hasta en códices también, y se le conoce principalmente como cuando el señor Quetzalcóatl baja al inframundo, a la región de los muertos, y en muchas traducciones tempranas le llamaban cuando Quetzalcóatl baja a los infiernos, ¿verdad? Porque se tenía esta concepción. Ahora se sabe que Mictlán, una forma más apropiada de traducirlo y de entenderlo, es precisamente el lugar donde está el señor y la señora de los muertos, ¿no? Mictlantecuhtli, Mictlancíhuatl. Y ya refiriéndonos concretamente al relato, es muy curioso, y sí pues nos da pauta para comentar muchas cosas. Tiene muchos personajes simbólicos. Sí, como el uso del caracol. El uso del caracol, sí, porque cuando Quetzalcóatl baja en busca de los huesos preciosos esos huesos preciosos son los restos de las 4 humanidades anteriores. Entonces él es enviado por todo el grupo de dioses creadores, es el encargado, el dios designado para ir en busca de esos huesos de donde va a crearse la nueva humanidad. Pero no es tan fácil, ¿no? Quetzalcóatl baja, habla con el señor de los muertos, con Mictlantecuhtli, y le pide permiso, le pide su autorización para sacar esos huesos. Mictlantecuhtli le dice que sí, pensando que no va a ser posible, ¿verdad? Sí, que no va a poder. Pero Quetzalcóatl pues es un dios fuerte, de la luz, un dios fuerte, y por supuesto uno de sus atributos de siempre es la inteligencia. Le pone varias pruebas, por ejemplo esta de que debe tocar un caracol, pero en esta versión no lo dice claramente, pero en otras versiones se sabe que la trampa está en que el caracol no está perforado, ¿sí? El caracol está completo, entonces pues de esa manera es imposible jamás tocar. Hubiera sonado. Pero Quetzalcóatl tiene muchos aliados en varios momentos, y dice, llama a las abejas, parece referirse así como que a las abejas domésticas y a las abejas silvestres, ¿no? Ellas son quienes hacen la horadación al caracol, y quienes hacen sonar el caracol. Esto es no nada más como una prueba, sino también como algo simbólico, ¿no? Porque cuando se toca el caracol, pues sabemos que el caracol es un elemento que representa la fertilidad, ¿verdad? Entonces, al ser tocado, al estar vivo ese caracol, pues como que está dando pauta precisamente a esa fertilidad. Cuando es tocado el caracol, además de que su vibración que produce siempre estremece, es revitalizante. Y marca como el inicio, ¿no? El principio actualmente, por ejemplo, de cualquier ceremonia es el sonido del caracol.
y también pues se hace porque es un llamamiento. que quiere decir, bueno, que es un rito que va a ser propicio, ¿no? Donde de diferentes maneras puede haber la vida, la maternidad, ¿no? Sí, se está invocando con el sonido del caracol, se está precisamente haciendo el llamamiento. Sí. Y otra parte muy importante del mito es precisamente esta revoltura que se hacen de los huesos del varón y de la mujer, en donde, bueno, alguno de nuestros jefes pensaba que pues a esto también se debía de que sí existe, y bueno, siempre se ha contemplado la homosexualidad, no como un defecto, sino como algo natural que pues bueno, pasó desde ese mito así, por la revoltura de esos huesos. Sí, exactamente, tocando este punto, pues otra de las pruebas es que bueno, cuando ya se da cuenta Mictlantecutli que se lleva en verdad los dos líos, ¿no? Dos atados, uno con los huesos del hombre y otro con los huesos de la mujer, y dice, en verdad los va a sacar. Entonces lo que manda hacer a las codornices es que perforen un agujero para que ahí caiga Quetzalcóatl. Entonces va corriendo Quetzalcóatl con sus ayates de huesos y cae, ¿verdad? Y aquí también hay algo importante, tanto en la concepción náhuatl, este sentido de la dualidad del alma, nahual. del nahual, lo podemos ver de varias formas, ¿no? Porque Quetzalcóatl pues prácticamente muere en esa caída. Entonces pues bueno, como él dice, ya salió mal el negocio, como dice el texto, pero algo así como pues la salvación de la última hora, ¿verdad? Que es Xolotl, que es el doble, el nahual, el alma, el espíritu de Quetzalcóatl, sale, porque en otros relatos dice, sale Xolotl del Quetzalcóatl que está tendido, y le dice, pues ¿qué haremos, nahual mío? Ya todo salió mal. Y entonces le contesta Xolotl, bueno, pues puesto que ya todo salió mal, pues ahora pues que salga como se pueda, ¿no? Y sí, efectivamente, uno de nuestros jefes de la danza, Andrés Segura Granados, muchas veces hacía referencia a este mito y decía, bueno, los mexicanos somos así no porque queramos, sino porque esto viene desde nuestros dioses, ¿no? O sea, él decía términos como, pues ahora ya salió mal, ahora de lo perdido que lo sea recuperado, como sea, ¿no? Pues hay como salga la cosa, ¿no? No es que seamos mal hechos, él decía, desde esos tiempos nuestro señor Quetzalcóatl le pasó esto, entonces pues ya ni modo, ya se amoló la cosa, pues ahora como salga, ¿no? Pero que salga. Entonces Xolotl reúne como puede los atados de huesos, que además los rollen las codornices, ¿verdad? Y se los lleva. Si el señor Quetzalcóatl en su sabiduría, en su lucidez, los traía apartados, ordenados, pues Xolotl, como las circunstancias del caso, los salva como puede, y los lleva a la superficie, sale de la región de los muertos. Y bueno, otra parte bonita del mito, es que son triturados, son molidos en el metate. Los muelen del metate, como es ahora todavía la forma costumbre tradicional, ¿no? del sustento del mexicano. Y la otra parte ya también simbólica es entonces Quetzalcóatl, quien sangrando su miembro le infunde vida a este polvo de los huesos, ¿no? Sí, por eso tantas figuras a veces también, digamos, falocéntricas, ¿no? Porque es la fertilidad y es la sangre que da para que exista la humanidad. Sí. De ahí también viene el nombre de esta generación, el Macehual, ¿no? Porque es el que fue merecido por el sacrificio de los dioses. Bueno, estamos hablando en este programa de el señor Quetzalcóatl y algunas de sus hazañas míticas, y pues agradecemos muchísimo a Adriana, a Ivonne, y vamos a la parte musical. En este caso Antonio Cepeda, y la canción He de dejar las bellas flores. Colabora
Quetzalcóatl encontró a la hormiga y le dijo: «Dime a dónde fuiste a cogerlo». Muchas veces se lo preguntó, pero ella no quiso contestarle. Luego le dijo que allá, señalando el lugar. Entonces Quetzalcóatl se volvió hormiga negra y, acompañado por la otra, entraron y lo acarrearon entre ambos. Esto es, Quetzalcóatl acompañó a la hormiga colorada hasta el lugar donde estaba guardado el maíz. Esta colocaba los granos en la orilla del cerro y enseguida Quetzalcóatl los llevó a Tamuanchan. Allá lo mascaron los dioses y lo pusieron en la boca de los hombres para robustecerlos. Después dijeron: «¿Qué haremos con el cerro de las subsistencias?». Quetzalcóatl se fue solo al lugar donde estaba. Lo ató con cordeles y lo quiso llevar a cuestas, pero no lo pudo levantar. A continuación, Oxomoco echó la suerte con maíz. También auguró Zipactónal, la mujer de Oxomoco. Luego dijeron ambos que solamente Nanáhuatl, el buboso, puede despedazar el cerro de las subsistencias con el rayo, puesto que así lo habían adivinado. Mientras tanto, llegaron los dioses de la lluvia, los azules, blancos, amarillos y rojos. Entonces Nanáhuatl despedazó el cerro de las subsistencias con el rayo, e inmediatamente los dioses de la lluvia arrebataron el alimento, el maíz blanco, el negro, el amarillo, el frijol, los bledos, la chía, la alegría, todo el alimento fue arrebatado. Un mito referente a la creación procedente de Texcoco. Un día muy de mañana, el dios del sol tiró una flecha del cielo, la cual cayó en un lugar llamado Texcalco, donde actualmente está una ciudad. Del agujero de aquella flecha salieron un hombre y una mujer. El nombre del hombre era Cabeza o Gavilán. El nombre de la mujer era Cabello de Hierba. Del dicho hombre no había más cuerpo que las axilas para arriba, ni tampoco de la mujer, y para engendrar, él metía su lengua en la boca de la mujer. Ellos no caminaban más que a saltos como urraca o gorrión. El hombre entonces hizo un arco y una flecha, con los cuales tiraba a los pájaros que volaban. Y si de ventura no mataba el pájaro, el cual tiraba, la flecha caía en cualquier conejo o en otra casa, la cual ellos comían cruda, pues no había aún el uso del fuego, y se vestían con la piel. La pareja tuvo 6 niños y una niña, los cuales se fueron al lugar donde actualmente está Texcoco, pero que entonces no era más que un espeso monte lleno de toda clase de bestias, con cuyas pieles ellos se vestían. En la provincia de Chalco se cuenta lo siguiente, referente a la creación del maíz. Todos los dioses descendieron del cielo a una cueva, donde un dios llamado Pilcintecutli se acostó con una diosa llamada Xochiquetzal. De ella nació Centeot, el dios del maíz, el cual se metió debajo de la tierra y de sus cabellos salió el algodón. De un ojo, una muy buena semilla, del otro ojo, otra, de la nariz, otra, llamada chián. De los dedos salió una fruta llamada camote, de las uñas otra clase de maíz grande, y del resto del cuerpo salieron muchas otras frutas, las cuales los hombres recogen y siembran. Por esto, dicho Dios fue más querido que los otros dioses, y le llamaban Señor amado. Bueno, en esta lectura pues vemos 3 partes del mito de la creación de los alimentos, o de cómo llegan los alimentos a los hombres. El primero es la continuación de la creación de Quetzalcóatl para los seres humanos. Pues ya están creados la humanidad, pero ahora, como dicen en otros relatos, ¿cómo los mantendremos? ¿Cómo les daremos fuerza? ¿Cómo tomarán fuerza los hombres? Pues bueno, Quetzalcóatl otra vez, como hormiga, encontrándose a otra hormiga, la roja, él es una hormiga negra en este caso, y le suplica que le diga dónde saca el maíz, ¿verdad? Bueno, pues según la hormiga roja hay un lugar llamado el Monte de Nuestro Sustento, donde está el maíz y todas las semillas que se conocieron en el México antiguo.
en principio saca el maíz pues para, como dice el texto, para hacer fuerte al hombre, ¿no? Los mismos dioses son quienes muelen o remuelen este maíz para ponérselo a los hombres, robustecerlos. Nos recuerda así, digamos, como lo que ahora hacen todavía los pájaros, ¿no? por sus polluelos, ¿no? Pero después de esto viene, aquí aparece otra vez la figura de Nanahuatzi, ¿no? Quien había sido el sol, que se convirtió en el sol que ahora conocemos, pero que también en este relato lo hace parecer como una especie de Tlaloc viejo. Sí, Porque, sí, por el rayo. Ajá. Es lo único que hace que pueda partir. Sí, hay una serie de ayudantes, también es algo que nos da muchas luces sobre los mitos de la lluvia. Dice los tlaloques y hace referencia a cada uno de sus colores, es decir, cada uno orientado hacia un rumbo: el tlaloque blanco, el rojo, el azul, el amarillo. Y aquí también podemos hacer notar que aún en la actualidad se conservan estos colores para cada una de las regiones y cada tipo de agua, ¿verdad? Porque sabemos que la lluvia no siempre es la misma, ¿verdad? Por ejemplo, el tlaloque blanco, pues obviamente es el tlaloque donde nace el granizo, sí, donde nace la nieve. El tlaloque azul, pues es el agua buena, ¿sí? La que cae despacio pero continua. Así es. El tlaloque rojo, pues es el agua que quema, porque hay agua que quema las semillas, ¿no? Y así cada uno de los tlaloques tiene su función. Bueno, aquí parece decirnos el mito que entonces Nanahuatzin es como el señor, el primer señor del trueno, del rayo, porque es exactamente con el rayo, con lo que rompe el monte del sustento, y entonces los dioses pueden tener acceso a las semillas, ¿verdad? Aquí vemos pues al frijol, a la chía, a la calabaza, a la alegría. Y bueno, la otra parte del mito hace referencia a un lugar que dice Texcalco, ¿no? Eso también coincide con un nombre que se ha conservado para el actual Cerro del Sacromonte, ya que la cueva donde ahora yace todavía la imagen del Señor del Sacromonte, aquí en Amecameca, aún conserva ese nombre, Texcalco, la casa de piedra, ¿verdad? Es decir, la cueva de Tezontle, que es la cueva del Tezontle rojo, ¿sí? En este lugar es donde aparecen los primeros hombres. Y también es un caso muy curioso que estos hombres empiezan como a la mitad, solo una parte de ellos. Sí, y me acordaba ahorita en un momento que precisamente hace aproximadamente unos 4 años, la zona, digamos, de Amecameca, específicamente el Sacromonte, fue designada por la UNESCO como el sitio de la biodiversidad, o sea, de donde surgieron muchas de las semillas que se difundieron en el norte de México. Esto se reconoció y tenemos en esta región. Y fíjate que, digo, ahora que decías, ¿no? Se reconoce que el Cerro del Sacromonte, pues es este sitio de Texcalco. Qué coincidencia, ¿no? Sí, también, por ejemplo, en otros relatos, en otras relaciones, se nombra a Amecameca como Tamuanchán, y esto también lo vemos en este mito, cómo es que los dos nombres dentro de la misma historia, ¿no? Quizá es una simple suposición, pero entonces podríamos sí ubicar tal vez también estos mitos
que no están hablando de lugares inexistentes o supuestos, sino de lugares que todavía existen. También pues podemos y se puede comentar, porque otros relatos así lo asientan, que es esta región, lo que después se conoció como el señorío Chalco Amaquemecan, es también donde se cultivan los primeros el primer maíz ya conocido como el teocentli, que todavía hasta la fecha pues se sabe que el maíz chalquense es uno de los pues más hermosos que hay, ¿no? Sí, y originales que afortunadamente no se han mezclado con todo esto que se está dando del maíz transgénico y de pues esta terrible situación que quieren hacer con nuestro maíz. La creación del pulque también se ubica en esta región de Chalco. Pero bueno, esas son otras historias que veremos en otra ocasión. Tenemos también aquí un espacio musical y vamos a escuchar a Jorge, discípulo de Jorge Reyes, es Antonio Cepeda, que es música de inspiración prehispánica. El disco es La Región del Misterio. Vamos a escuchar Mariposa de Obsidiana.
Los dioses dijeron entre sí: los hombres siempre serán tristes si no hacemos alguna cosa para alegrarlos, y para que ellos tengan placer de vivir en la tierra, para que nos alaben, canten y bailen. Esto fue oído por el dios del viento, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl, y pensaba en su corazón dónde podría encontrar alguna bebida para alegrar a los hombres y hacerles un regalo. Pensándolo, le vino a la mente una diosa virgen llamada Mayahuel, a la cual guardaba una diosa, su abuela, llamada Tzitzimil. Inmediatamente se fue hacia ellas, las cuales se encontraban dormidas, y despertó a la Virgen y le dijo: vengo a traerte para llevarte al mundo. Ella estuvo inmediatamente de acuerdo, y así descendieron a ambos del cielo, llevándola a él en sus hombros. Luego ellos llegaron a la tierra. Los dos se cambiaron en un árbol, el cual tenía 2 ramas, de las cuales una se llamaba Sauce de Quetzal, que era la del dios del viento, y la otra Árbol de Flores, que era la de la Virgen. Cuando la abuela que dormía se despertó y no encontró a su nieta, llamó luego a las otras diosas, llamadas también Tzitzimil, y todas descendieron a la tierra buscando al dios del viento. En este momento, las 2 ramas del árbol se rompieron, y la de la Virgen fue reconocida luego por la diosa vieja, la cual la tomó y la rompió, dando a cada una de las otras diosas un pedazo que ellas comieron. Pero la rama del dios del viento no la rompieron, sino la dejaron allá. Tan pronto como las diosas habían subido al cielo, se tornó a su primera forma de dios del viento, el cual recogió los huesos de la Virgen que las diosas habían comido y los enterró. De ellos salió una planta que se llama agave, meto, del cual los indios hacen el vino que beben y con el cual se emborrachan. Bueno, es la parte final de este mito de creación, y vemos entonces que cómo es que los dioses creadores no solo se preocupan ya del sustento cotidiano del hombre, sino también de otra parte muy importante, que es bueno, ¿y a poco siempre van a estar tristes los hombres? ¿Verdad? No, les dan también entonces un elemento que ahora en la actualidad sigue siendo una de las partes fundamentales de la cultura mexicana. Tenemos ya al maíz, y ahora cómo es que aparece el maguey. También viene entonces de un origen divino, y donde exactamente Quetzalcóatl vuelve a tener un papel fundamental. Aquí parece decirnos el mito que es ahora Quetzalcóatl quien, digamos, a manera de maldad se roba a la Virgen Mayahuel, ¿verdad? Que estaba en los cielos. También es un mito hermosísimo que proviene de la región de Chalco, porque como habíamos dicho en el bloque anterior, por lo menos las 2 plantas más importantes para la cultura mexicana, el maíz y el maguey, por lo menos en los mitos, en la parte mítica, parecen o nos quieren sugerir que tuvieron su origen en esta región chalca. Bueno, el mito nos platica cómo es que una vez robada esta virgen se convierte en un árbol de doble rama, y esto también nos recuerda mucho los códices, que donde en muchas veces se representa la ceiba, porque visualmente la ceiba casi siempre tiene esta forma de cruz, ¿no? De la cruz que conocemos ahora, la cruz cristiana, donde un árbol fuertísimo en las alturas extiende 2 brazos. Y muchos de los mitos también de la creación humana en diferentes regiones, no solo en el centro, sino en la región mixteca o en la región maya, hacen referencia que de este árbol de la ceiba es donde nacen los primeros hombres,
que crecen del centro de la cruz de este árbol y bajan a la tierra, a poblar la tierra. Bueno, pues aquí en esta historia de la creación del maguey, se rompen estas ramas y de un lado pues bueno queda Quetzalcóatl, dios del viento, y del otro lado los restos de donde va a nacer lo que sería el maguey, como una continuación, como un resurgimiento de lo que fue la Virgen Mayagüel, así como le llama el relato. Esto es muy curioso todavía hasta nuestros días, porque exactamente la Virgen de los Remedios sigue siendo una pequeña deidad, y a la cual se le representa dentro de un maguey. Y bueno, ya esto en la época colonial es donde esta historia da como una aparición allá en la tierra de Naucalpan, también Estado de México, la aparición de una virgen en un maguey, pero no era algo nuevo, sino era la recreación o la reactualización de un mito viejísimo, ¿no? Sí, de encontrar una forma de seguir con sus costumbres y a la vez pues también reconocer que era la misma cosa para ellos, ¿no? Era la misma fuerza, la fuerza femenina en el maguey, la diosa Mayagüet, y el mismo respeto, ¿no? Hacia la Virgen, en este caso la Virgen de los Remedios, que es la que traían los españoles. Sí, bueno, como síntesis, pues yo creo que esta parte del centro de México es muy rica en cuanto a historias, leyendas, mitología, y bueno, los textos que aquí se reúnen en este libro, que por cierto es mitos mayas, mitos aztecas y leyendas, de los aztecas, incas, mayas y muiscas, de Walter Krinkelberg. Sí, así es un libro escrito a principios del siglo XX por uno de los investigadores alemanes que más profundizó en el conocimiento del México prehispánico. Y bueno, él trabajó en muchas regiones del centro de México y afortunadamente reunió muchas historias del centro de México, como lo acabamos de ver, principalmente Chalco y Texcoco, donde aún se guardaba o se guarda todavía hasta la fecha mucha tradición oral, mucho conocimiento oral sobre el origen de nuestros pueblos. Bueno, vamos al siguiente ejemplo musical. Sí, vamos a escuchar la número 9, que es Mariposa de Obsidiana, la número 1, que es Cuando aún era de noche, y es Antonio Cepeda. El disco se titula La región del misterio, música de inspiración prehispánica.
Estás escuchando Che Radio. Estás escuchando Che Radio. El tiempo de la abundancia. Quetzalcóatl fue muy estimado y tenido por otros dioses. Lo adoraban de tiempo antiguo en Tolan. Tenía un templo muy alto, con muchas gradas y muy angostas, que no cabía un pie. Estaba siempre echada su estatua y cubierta de mantas, y la cara que tenía era muy fea, la cabeza larga y era barbudo. Los vasallos que tenía eran todos oficiales de artes mecánicas y diestros para labrar piedras verdes, que se llaman chalchihuites, y también para fundir plata y hacer otras cosas. Y estas artes todas hubieron origen del dicho Quetzalcóatl. Y tenía unas casas hechas de piedras verdes y otras casas hechas de plata y más otras hechas de concha colorada y blanca y más otras casas hechas de tabla y otras hechas de turquesa y de plumas ricas. Los vasallos que tenía eran muy ligeros para andar y llegar a donde ellos querían. Se llamaban los que corrían todo un día. Hay una sierra que se llama Tatzitepet, Cerro del Grito, hasta ahora así se nombra, en donde pregonaba un pregonero para llamar a los pueblos apartados, los cuales distan más de 100 leguas, que se nombra Anáhuac, y desde allá oían y tendían el pregón, y luego con brevedad venían a saber y oír lo que mandaba el dicho Quetzalcóatl. Y más dicen que era muy rico y que tenía todo cuanto era menester y necesario de comer y beber, y que el maíz, bajo su reinado, era abundantísimo, las calabazas muy gordas, de una brasa en redondo, y las mazorcas de maíz eran tan largas que se llevaban abrazadas. Las cañas de bledos eran muy largas, gordas, y subían por ellas como por árboles. Sembraban y cogían algodón de todos colores, colorado, encarnado, amarillo, morado, blanquecino, verde, azul, prieto, pardo, anaranjado y leonado. Y estos colores de algodón eran naturales, puesto que así nacían. Mas dice que en el dicho pueblo de Tolan se creaban muchos y diversos géneros de ave de pluma rica y colores diversos, que se llaman cotinga, quetzal, trupial y quechol rojo, y otras aves que cantaban dulce y suavemente. Y más tenía el dicho Quetzalcóatl todas las riquezas del mundo de oro, plata, piedras verdes y cosas preciosas. Había mucha abundancia de árboles de cacao de diversos colores que se llamaban Xochicócatl. Los vasallos de Quetzalcóatl estaban muy ricos y no les faltaba cosa ninguna. Ni había hambre, ni falta de maíz, ni comían las mazorcas de maíz pequeñas, sino con ellas calentaban los baños como leña. También dicen que el dicho Quetzalcóatl hacía penitencia punzando sus piernas y sacando la sangre con que manchacaba y ensangrentaba las puntas de maguey, y se lavaba a la medianoche en una fuente que se llamaba Xipacaya, lugar donde se lavan las turquesas. Esta costumbre y orden tomaron los sacerdotes y ministros de los ídolos mexicanos, como el dicho Quetzalcóatl lo usaba y hacía en el pueblo de Tolan. Los toltecas fueron los primeros pobladores de esta tierra. Vivieron primero muchos años en el pueblo de Tolancingo, en testimonio de lo que dejaron muchas antiguallas y un templo que llamaban Casa de Tablas, el cual está hasta ahora, y por ser tajado en piedra y peña, ha durado tanto tiempo. Otro aspecto más sobre Quetzalcóatl, ahora ya más cercano
a la realidad, a la humanidad, ya visto como un guía espiritual. Espiritual, sí, pero como un guía más humano, ya humanizado, ¿no? Aquí en este sentido, pues muchos investigadores hablan sobre si hubo muchos Quetzalcóatl o varios Quetzalcóatl, o si el Quetzalcóatl mítico en realidad viene a ser un personaje de carne y hueso. En este sentido, pues hay muchas historias ahora ya sobre cómo Quetzalcóatl convive con la humanidad, con su creación. Este texto que lleva por título Los tiempos de la abundancia, pues también es una narración sobre que viene posteriormente a lo que hemos estado hablando. Bueno, cronológicamente es muchos siglos después, pero ya se le ubica como en la ciudad de Tula, o la antigua Tolán, donde nos dicen muchos textos, muchos investigadores de lo prehispánico, que fue habitado en principio por los toltecas. Acerca de los toltecas, pues ya entonces tenemos como una desde la misma concepción o traducción del término tolteca, ya hace referencia pues no a un hombre con cierta elevación y rasgo cultural que ha estado avanzando, y todo esto los mismos toltecas y sus relatos dicen que fue Quetzalcóatl quien les enseña todo esto. Entonces vemos ya un Quetzalcóatl mítico que ha participado en la creación de las eras, en la creación de las humanidades, en la creación de la nueva humanidad, quien les provee el sustento, y no conforme con eso, bueno, también ya vimos, les da el alimento y les da también algo, digamos, con lo cual ellos van a tener placer, van a estar alegres, que es el pulque, el maguey pulquero. Y ahora también les empieza a dar otro tipo de regalos, de tesoros, que son precisamente las artes, ¿no? El trabajar la piedra, el trabajar la pluma, y bueno, aquí en el texto nos dice también, les da la semilla y la forma de trabajarla, a tal grado que, bueno, se dice que eran mazorcas y calabazas gigantes, ¿verdad? ¿Sí? En otros relatos, en otras fuentes, también dice que es Quetzalcóatl quien les enseña la lengua, ¿no? El canto y otras artes, ¿no? La danza, la creación de los instrumentos musicales, la música misma. Entonces, por eso muchos investigadores le dicen como el héroe cultural por excelencia, así le dicen, ¿no? Del pueblo mexicano, porque es como quien es el benefactor permanente y en diferentes grados de los antiguos mexicanos, ¿no? Por lo menos los que se ubican como toltecas. Sí, y bueno, también uno de los aspectos que se le reconoce a Quetzalcóatl y en la lectura, digamos, de este mito, ¿no? sobre la creación también de las eras, está en que se le atribuye, y sobre todo más recientemente, como una lectura respecto a las fases que el propio hombre tiene que vivir, ¿no? O tiene que pasar para en algún momento convertirse en una divinidad, ¿no? A través de crecer espiritualmente, también logra en algún momento, en distintas etapas, superar, digamos, los peligros de lo terreno, y hay quienes dicen, por ejemplo, que en la quinta era, en la transmutación ya con la unión con Venus, en convertirse en ese Tlahuizcalpantecutli, el hombre se vuelve además
se fusiona, digamos, no solamente con lo divino, sino con las propias estrellas, ¿no? En este caso con los planetas, con el propio Venus, ¿no? Sí, así es. Digamos que como ser mítico y como ser real, es Quetzalcóatl quien impulsa a la humanidad a su creación y a su desarrollo y a su elevación espiritual. Sí. El mito también que nos acaba de leer Adriana, dice, bueno, físicamente era muy feo, ¿no? ¿Verdad? Era barbudo. Estos rasgos, pues bueno, sí son notables porque generalmente los pueblos prehispánicos eran lampiños, ¿verdad? Esto también ha dado pie a otras leyendas, ¿no? Como quien supone que Quetzalcóatl, y además era blanco, ¿no? No era el color moreno del cobrizo del pueblo, de los pueblos originarios, ¿no? Ha llevado a tantas especulaciones que dicen que pudiera ser no solo extranjero, sino muchos también lo relacionan con que dicen es que a lo mejor Cristo vino antes por acá o también vino por acá. Sí. En forma de Quetzalcóatl, ¿no? Sí, pero bueno, no hay empalme, ¿no? Pues son aquellos que no reconocen, ¿no? Que no reconocen el origen, ¿no? Sabemos que, bueno, las culturas originales se han dado en distintas partes del mundo y esta cultura en el México prehispánico pues tiene su similitud con Mesopotamia misma, ¿no? O sea, es una cultura madre, ¿no? Y además también hay una diferenciación que a veces no se hace como claramente entre el Quetzalcóatl histórico, que se puede localizar como el Seacatl-Topitzin-Quetzalcóatl, y el mítico, ¿no? Que es el diosificado, ¿no? Sí. Sí, en ese sentido, bueno, la figura de Seacatl-Topitzin, por ejemplo, se lo ubica como procedente del pueblo del actual pueblo de Amatlán, ¿sí? Pero este personaje, digamos, de carne y hueso, también tiene un origen divino, ¿no? Eso es lo curioso, que ahí parece mezclarse, o quizá en un principio, así como acabas de decir, como en los mitos griegos, ¿verdad? El personaje de carne y hueso es como un semidios. ¿Por qué? Pues porque procede de seres divinos, ¿sí? Entonces, sí ubicamos históricamente a Seacatl-Topitzin-Quetzalcóatl, pero después de ahí, ¿cómo encontraremos su relación en la fundación del Tulan real y el Tulan ubicado en la actualidad arqueológicamente? Bueno, ese será motivo de otras pláticas aquí en nuestro programa. Pues por lo pronto y por este día, pues vamos a agradecerles a todos ustedes, a nuestra audiencia, y pues a Adriana y a Ivonne, que como siempre estamos haciendo este programa juntos, y esperamos que sea de su interés y continuar pues con esta búsqueda, de este reencuentro con nuestro pasado. Vamos al ejemplo musical. Sí, vamos a despedirnos con Antonio Cepeda, el disco de La Región del Misterio. ¿Y qué te parece La Iguana Triste y el Señor del Tiempo? Que es la 8. Y pues estamos en este programa de Entre Musicanto y Flores. Parte, bueno, el siguiente, pues ahora, ¿no? La decadencia de Tula y la huida de Quetzalcóatl, que también tiene que ver con nuestra región, porque según los mitos, pues pasa por acá, se va por el medio de los volcanes, ¿no? No, pero sí, porque si no ya no nos va a dar tiempo para pasar a la plaza.
si los temblores. Por seguridad nacional. Ivonne, no te duermas. Bueno, pero ya no estamos enfermos. Me da tiempo de pescar algo, pero... Pero sí, no vale andar prevenidos porque ya viste que tenemos que salir corriendo mejor. Eso sí. No, ya está acá. Sí, está grabado. Grabando la discografía. Y ya sí, ya no tiene que estar con el mismo. Ajá. Yo me gustaría mejor un CD por cada programa, porque así lo podemos manejar, ¿no? Hacer copias para los... Tiene 60 minutos, ¿no? Y el CD dura 65 minutos. No, no inventen. Che Radio. Este es un programa totalmente mexicano, grabado y editado en los estudios de Che Radio, desde la provincia de San Juan, en la República Argentina, presentó Rolando Montes. Entre musicanto y flores. Este es un programa totalmente mexicano.